A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el hombre mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de los lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero a él ahora le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar tormentoso. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si les presentaran uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Y Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Mis amados, esto es palabra de Dios. ¿Pueden sentarse? Los niños pasan a la parte de atrás. Children, you can go to the back with Alicia and Yaricel, que tienen una enseñanza para ustedes en esta mañana. Oiga, un aplauso a Yaricel y a nuestra hermana Alicia. Oh, come on. Ellas todas las semanas, con mucho amor y entrega, sirven al Señor a través del cuidado y las enseñanzas que comparten con nuestros niños y niñas aquí en la iglesia. ¿Cuántos están listos para respirar, hombre? Mira a la persona que está a tu lado: no tienes excusa. Pero dígaselo con actitud. Sí, porque se lo dicen así tan... No, con actitud, dígale: no tienes excusa. Excusas, excusas, excusas y más excusas. El peor obstáculo para alcanzar madurez como cristianos es la desobediencia. El peor obstáculo para alcanzar madurez como cristianos es la desobediencia. ¿Saben? Yo posteo mensajes y fotos al menos 5 veces al día, ya sea en Facebook o en Twitter, en las redes sociales, en el internet. Y no hago esto, mis amados, como un hábito personal, sino como parte de mi rutina ministerial como pastor. Y curiosamente, cuando yo escribo pensamientos o ideas que hablan de las promesas de Dios para nuestras vidas, o cosas positivas, cosas lindas, oigan, decenas de personas, a veces hasta cientos de personas, le dan un like en señal de aprobación a lo que yo he escrito, o a la foto que yo he puesto, o al mensaje que la foto que yo pongo en Facebook o en Twitter transmite. Oigan, pero este lunes que pasó, yo posté en mi página de Twitter la frase que yo les acabo de compartir y nadie le dio like. Nadie. Yo sorprendido, dije: pero tal vez que lo puse en una mala hora, porque los expertos dicen que las mejores horas para postear en Facebook son las 11 de la mañana, las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Y tal vez lo puse en la hora equivocada. Y bueno, y lo pongo otra vez. Oiga, 2 personas.
Lo puse 6 veces y solamente 5 personas en total le dieron like a esta idea. El peor obstáculo para alcanzar madurez espiritual es la desobediencia. ¿Alguien se atreve a decir amén? Yo les dije que esto era desde el principio, que respiraran hondo. Miren, el pasaje que nosotros leímos hoy en el Evangelio de Lucas nos lleva a considerar una parábola de Jesús que yo pienso nos ayuda a entender esto con claridad. Oigan, y esta parábola que nosotros escuchamos hace un momento, sepan, está preñada de enseñanzas muy importantes para nosotros como discípulos de Jesucristo. Enseñanzas a las que vamos a regresar en otras ocasiones, pero hoy yo quisiera que nos centráramos tan solo en algunas de las enseñanzas que esta parábola tiene para nosotros en este día. Jesús, mientras enseñaba de la importancia de ser personas compasivas y personas generosas, y sobre el final de los tiempos, compartió, mis amados, esta parábola sobre un hombre rico y el mendigo llamado Lázaro. Entonces, todos aquellos que ustedes que pensaron que el pastor lo iba a predicar de dinero, respiren hondo. Hoy no voy a predicar de dinero. Hoy no voy a predicar de generosidad. Voy a hablar de algo mucho más importante. El hombre rico en esta parábola tenía de todo. Mucho, dice la palabra. Tenía tanto, mis amados, que lo podía derrochar lo que tenía ofreciendo elegantes banquetes. No de vez en cuando, sino dice la palabra, todos los días. Oiga, este hombre era un súper rico. Por el otro lado estaba Lázaro, un hombre que no tenía nada. Dígale a la persona que está a su lado, Lázaro no tenía nada. Mire, Lázaro estaba en la prángana, como decimos los boricuas. No tenía nada, mis amados. La miseria de este hombre era tal que dice la palabra que él se consolaba soñando con la posibilidad de comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y la única ayuda que nos dice la palabra que este pobre hombre recibía, la recibía de los perros que le lamían las heridas que estaban afectando su cuerpo. A Lázaro le iba mal. A Lázaro le iba bien mal, mis amados. Miren, el hombre rico en esta parábola sabía de la miseria de Lázaro. Lo más seguro, él lo veía a diario cuando salía de su casa, porque Lucas nos aclara que Lázaro pedía en la entrada de su casa. Pero como nos dice el relato, el hombre rico, aún conociendo la necesidad del mendigo y pudiendo hacer algo para ayudarle, no hizo nada. ¿Dónde está mi cheerleader del miércoles? Ustedes me prometieron que iban a decir amén. Los que vinieron al estudio bíblico el miércoles me prometieron que iban a decir amén cuando la cosa se pusiera fea. Pudiendo hacer el bien, decidieron no hacer nada. Está la gente del miércoles, gloria a Dios. Se me pueden unir los del domingo que estudian, que ya esto lo estudiaron en la mañana. Oye, vamos a hacer un poquito de fast forward, vamos a caminar hacia el futuro. Mire, el hombre rico, nos dice Lucas, y el mendigo murieron. Su destino final muy diferente según Lucas. Lázaro encuentra un lugar en el cielo o en el seno de Abraham, como se refirió a Jesús, y el hombre rico terminó en el Hades, el lugar de los muertos, o el infierno, como nosotros mejor le conocemos. El hombre rico, al darse cuenta de donde había terminado la súplica, donde él había terminado, le suplica a Abraham que por favor le ayude a través de Lázaro. Pero Abraham le dijo, ¿sabes qué? Too late. Muy tarde. Y le aclara que su falta de compasión, que su falta de generosidad fue lo que lo llevó a ese lugar tan horrible. El hombre rico, al darse cuenta que ya no había remedio para su situación, le ruega a Abraham que resucite a Lázaro y lo envíe a sus hermanos para que les advierta, para que no les toque lo mismo a ellos. Oiga, y aquí viene la parte donde yo quiero que nos centremos hoy. Abraham le contestó a este hombre y le dijo, ya tienen a Moisés y a los profetas.
que que le hagan caso a ellos. No le harán caso, padre Abraham, le replicó el hombre. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Mis amados, el peor obstáculo para alcanzar madurez como cristianos es la desobediencia. ¿Saben? Este hombre rico no pecó por ignorante. Este hombre rico, escuche bien, no pecó por ignorante. Porque nos queda claro en esta parábola que el hombre rico sabía lo que Dios esperaba de él. Pero él había decidido no obedecer porque él pensó que su desobediencia no tendría implicaciones negativas en su vida, pueblo. Sus riquezas materiales lo habían cegado a las eventuales consecuencias de su pobreza espiritual. Su abundancia material, que como nos aclara la historia fue pasajera, no le permitió a este hombre ver su escasez espiritual y moral que tendría repercusiones por la eternidad. Mire, el hombre judío había escuchado lo que Dios demandaba cuando llegaba a la edad de adultez, por lo menos de 30 a 40 veces. ¿Usted escuchó eso? En la tradición judía, antes de que usted se convierta en un adulto, usted había escuchado todas las leyes y todos los profetas por lo menos 40 veces. Él sabía lo que Dios esperaba de él. Miren, a través de las enseñanzas del profeta Zacarías, que era uno de los grandes clásicos en la literatura judía, Dios le dijo al pueblo, y este hombre lo más seguro había escuchado: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Aleluya. A través del profeta Miqueas, este hombre lo más seguro había escuchado el recordatorio de Dios, que claramente había dicho: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Oiga, y en innumerables ocasiones el mismo Jesús, escuche bien, el mismo Jesús quien eventualmente resucitó de entre los muertos, le enseñó a la gente sobre las exigencias del reino de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pueblo, el desenlace de esta historia no se trataba por falta de conocimiento. Aquí no se trata de falta de conocimiento, se trata de desobediencia. No se trataba de ignorancia, sino de excusas. Respira uno. Se me callaron hasta los del miércoles. Ustedes no lo prometieron. Vamos a darle fast forward otra vez. Vamos a llegar al día de hoy. Y vamos a preguntarnos nosotros qué está pasando con nuestra vida. Estamos presentando nuestras vidas como ofrendas de alabanza al Señor por medio, mis amados, de nuestra obediencia responsable. O al igual que el hombre rico en esta parábola, estamos ignorando lo que Dios demanda de nosotros porque pensamos que nuestros actos no tienen consecuencias en la vida. Santo. Oye, ¿cuántos van a venir el domingo que viene? Tenemos que hacernos esa pregunta, pueblo. Miren, lo más seguro, algunos de ustedes, aunque no lo quieran reconocer, ya en su mente han bloqueado esta enseñanza y habrán pensado que el pastor se volvió fanático. Otros ya deben estar pensando en justificaciones para aquellas cosas que están haciendo mal y que saben que no agradan a Dios.
Pero en este día, con humildad en nuestros corazones, escuchemos al Señor que nos recuerda que nuestras excusas para desobedecer no son válidas. Nuestras excusas para desobedecer no son válidas. Como muy bien lo dice el dicho popular, entendamos hoy, pueblo, que las excusas solo convencen a quienes las dan. Mi mamá siempre me decía eso. Héctor Antonio, las excusas solo convencen al que las da. A Dios no podemos engañarnos. Al final del día, mis amados, si nosotros vivimos excusando nuestro pecado, los únicos engañados somos nosotros y nadie más. Mira a la persona que está a tu lado y dice, no hay excusa. Tenemos un tanquecito de oxígeno en la parte de atrás si alguien necesita. Tenemos personas certificadas en CPR aquí en la iglesia. Tenemos desfibriladores eléctricos, de eso, electrónicos, por si acaso alguien necesita un pompeo. Pueblo, no hay excusas. Oye, y para poner esto en perspectiva, porque lo más seguro usted estará pensando, no, yo no soy de eso, pastor. Déjenme compartirle algunas de las excusas que nosotros comúnmente le damos al Señor, al menos las que yo escucho a diario, esperando que las mismas nos ayuden a recapacitar. ¿Están listos? Amén. El Señor te pide que hagas algo ahora y tú le dices, después, Señor, no tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado en cosas importantes. Pero ¿qué puede ser más importante que lo que Dios nos pide hacer? Amén. Le decimos a Dios, Señor, es muy difícil, yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo. Mi amado, cuando Dios llamó a Jeremías para ser profeta, la respuesta de Jeremías al Señor fue, Señor, yo no sé hablar, si apenas soy un niño. Oiga, pero la respuesta de Dios a Jeremías es también su respuesta hoy a nosotros. Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, no des excusas, obedece, no temas, porque yo estoy contigo. Hay quienes que cuando pecan a sabiendas, están pecando, se justifican diciendo, no, pastor, es que yo no le hago a nadie daño con lo que estoy haciendo. Pero miren, Dios compartió sus mandamientos al pueblo de Israel para que tuvieran prosperidad, dice la palabra en Deuteronomio 10:13. Y cuando nosotros decimos estas cosas o ponemos estas excusas, en realidad no entendemos que a quienes le estamos haciendo daño es a nosotros mismos. Nadie se enterará de lo que yo estoy haciendo, dicen algunas personas. Excusas para pecar, excusas para desobedecer. Mire, pero Dios lo sabe todo. Y a su tiempo todo sale a la luz. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:26, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 5:24, los pecados de algunos se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas para siempre. Otra excusa muy popular. Oiga, por lo menos yo no soy tan malo como fulanito, fulanita. Mire, a veces cuando otros pecan, casi nos sentimos con el derecho de pecar nosotros. Tratamos de sentirnos mejor cuando nuestro pecado, mire, ¿sabe cómo nos sentimos mejor? Comparándolo con el de otra persona. La de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Una más. Pastor, pero es que nadie es perfecto. Mira, ni me quieren mirar, me están limitando hasta con la mirada.
pastor, pero es que nadie es perfecto. Dice, mi amado, como discípulo de Jesucristo, yo entiendo y estoy consciente que mientras nosotros vivamos en esta vida, nosotros vamos a tener una constante tensión entre lo espiritual y lo que no es de Dios. Yo estoy consciente de eso. Pero sepamos algo, pueblo, nosotros no estamos obligados a someternos a la carne. ¿Usted escuchó eso? Nosotros no estamos obligados a someternos a la carne, porque dice la palabra de Dios en Romanos, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Nunca le creas la mentira al enemigo de que tú estás obligado a hacer lo que es malo. Y voy a terminar con esta, porque es la más que nos gusta usar. Pastor, yo desobedecí a Dios. Yo pequé contra Dios porque yo no sabía que era malo. Creemos que con esa le ganamos el argumento a Dios. Yo no sabía que era malo, Señor. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pueblo, Dios nos las dio. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios por medio de la Biblia, ya sea en un pedazo de papel, en nuestras computadoras, en internet, en nuestro teléfono. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Y el miércoles yo daba un ejemplo, porque muchas veces decimos, no, pastor, es que todavía no he leído esa parte en la Biblia, entonces no sabía que era malo. Y yo le comentaba a la gente en el estudio bíblico que Fabián en estos días estaba un poquito frustrado con una nota que había sacado en una clase. Y resulta ser que en la escuela donde Fabián está, están tratando un modelo nuevo de enseñanza para los grados del 10 al 11. Y los están preparando para la educación universitaria. Y entonces, en vez del maestro hacer un plan de enseñanza y quedárselo para sí mismo, los estudiantes de 10 hasta el 12 ahora reciben un prontuario en la escuela de Fabián, donde el maestro le dice todo lo que va a enseñar durante el periodo que van a estar siendo evaluados los estudiantes, las clases que va a dar, los temas que va a cubrir, las páginas del libro que ellos tienen de enseñanza, donde ellos van a tener que estudiar. Y entonces Fabián llegó y me dijo, papá, pero es que el examen final trajo un montón de cosas que yo no sabía y que el maestro no había enseñado en la clase. Y Fabián me dijo, entonces yo no tengo la culpa de haber salido mal en el examen. Y yo le dije, Fabián, tú me habías dicho a mí que tu maestro te había dado un prontuario con todo el semestre. Y él me lo trajo, un pedazo de papel como de 8 páginas. En la parte final del prontuario decía, usted es responsable de cubrir el material aquí asignado, aún si no se discute en clase. Tú eres responsable de cubrir el material asignado, aún si no se discute en la clase. Gracias, Señor. Pueblo, no hay excusas. En este día la pregunta, yo creo que es directa. Directa e incomoda. ¿Qué le estás presentando al Señor como alabanza, como adoración, como expresión de amor y gratitud? ¿Tu obediencia o tus excusas? ¿Te sientes estancado en tu caminar de fe? Recuerda lo que yo les dije al principio, que el peor obstáculo para alcanzar madurez como cristiano es la desobediencia. Algunos me dirán, pastor, pero es que yo amo al Señor. Jesús dijo en una ocasión, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
Y el apóstol Juan nos aclara en primera de Juan, en el capítulo 4, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Pueblo, la pregunta persiste. ¿Qué le estás presentando al Señor como alabanza, como adoración, como expresión de amor y gratitud? ¿Tu obediencia o tus excusas? Les dejo con estas palabras de promesa de Dios en lo que respecta a las bendiciones reservadas para las personas que toman el paso de fe de obedecer. Según las encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 28, versículos del 1 al 13. Escúchenlas bien. ¿Se recuerdan que la semana pasada yo les hablaba de tener visión de futuro? Yo espero que esta palabra les ayude a seguir construyendo una visión de futuro en Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumple fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tus canastas y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito serás en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán desbandados. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tendrás jamás que tomar prestado a nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Pueblo, esto es palabra de Dios. Respire hondo. Yo espero que usted me quiera más de lo que me quería antes del comienzo de la predicación. Y si no es así, que me odie con amor. ¿Qué tal si hoy es el día donde le dice al Señor, ¿sabes qué? Yo voy a dejar atrás mis excusas. Yo voy a dejar atrás mis excusas y voy a vivir, Señor, decidiendo caminar en obediencia a ti. ¿Saben? Yo no soy pastor y ustedes lo saben, de andar metiéndole miedo a la gente sobre lo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros nos alejamos del propósito de Dios. Pero sí les voy a decir algo. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Y Dios lo puso en nuestras manos. Es tan justo y tan misericordioso que lo puso en nuestras manos decidir por qué camino vamos a andar en la vida. El camino de la bendición y la obediencia, o el camino de la rebeldía, la desobediencia que nos conduce a la perdición. Hay un cántico que dice que no es suficiente cantarle a Dios.
que no es suficiente experimentar cosas lindas, que no es suficiente con querer hacerlo mejor. Este cántico dice que es necesario morir. Es necesario morir a todo aquello que no nos permite vivir en la abundancia de nuestro Salvador. Y en esta mañana lo que el Señor te está diciendo, lo que el Señor te está invitando, es a que tú mueras algo que no te está permitiendo vivir en la bendición de Dios. Tal vez hoy no vas a poder resolver todas las cosas que hay en tu vida. Yo creo que yo no podría. Pero ¿qué tal si comienzas hoy? Si dejas al lado las excusas, si dejas al lado los pretextos, si dejas de decirle al Señor mañana, después y hoy, le dices al Señor, hoy es el día. Este es el momento, Dios, donde yo dejo atrás mis excusas y voy en pos de ti, en pos de esa visión de bendición que tú has trazado para mi vida en Cristo Jesús. Yo sé que la palabra que ustedes han escuchado no es fácil de digerir. Pero mire, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que la palabra de Dios, aun cuando puede ser amarga a nuestro paladar cuando la recibimos, es dulce para nuestro ser. No importa lo amarga que haya sido, recuerda que si le das espacio en tu corazón, va a ser dulce para tu ser. Estemos en actitud de oración. Y al escuchar este cántico, permitámosle al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que estamos presentando al Señor. ¿Adoración o excusas?